Muy buenas tardes, amigas, amigos, personas que el día de hoy se conectan con nosotros en este ejercicio que su servidora y amiga maestra Julieta Consuelo Cruz Pulido tiene a bien compartirles, llamado Diálogo Abierto. El tema que abordaremos hoy, el feminismo. Quiero que me permitan hacer un preámbulo ante este tema tan importante y relevante debido a los acontecimientos que se han presentado en nuestra sociedad, del gran protagonismo que han tenido las mujeres valientes, activistas, que han alzado la voz para hacerse escuchar. Me pareció muy interesante compartirles este tema en su contenido general porque es importante que realmente sepamos qué es el feminismo. Tenemos los antecedentes. Permítanme empezar a través de los antecedentes. La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres nacieron en Francia a finales del siglo XVIII, ligados a la Revolución Francesa. El movimiento surgió en Europa Occidental cuando las mujeres de clase media fueron motivadas a decidir sobre su cuerpo, así como tener condiciones laborales dignas, derecho a la salud reproductiva y al voto. Fue adoptado en Inglaterra a partir de 1890, llamado feminismo, en sustitución de womanion. El término feminista, por su parte, se hizo popular un siglo más tarde, cuando nació el concepto de mujer emancipada. Entonces, amigas, amigos, ¿qué es el feminismo? Les comparto un concepto que me parece de gran utilidad, muy interesante, porque abarca todos los puntos de este tema tan controversial. El feminismo es un movimiento social y político que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción. No es un grupo radical que busca dividir o fomentar el odio hacia el género masculino. Las mueve la acción para la liberación de su sexo, con todas las transformaciones de la sociedad que ella requiere. Puede dividirse tradicionalmente en tres olas a lo largo de la historia. La primera, nacida en la Francia de la Revolución de finales del siglo XVIII. La segunda, desde mediados del siglo XIX y mediados del XX. Y la tercera, en la segunda mitad o último tercio del siglo XX. Esto dio motivo, inspiró a la lucha del feminismo. A lo largo de su historia ha sido asociado a movimientos políticos de diversa índole, especialmente al comunismo y al socialismo, y algunas de sus ramificaciones están asociadas con el anticapitalismo. Con el paso de las décadas, el feminismo se ha ido diversificando, significando mucho más que la emancipación de la mujer. También se asocia con otro tipo de movimientos y activismos sociales, como el ecologismo o el antirracismo. Conforme se han ido conquistando derechos, el feminismo ha ido ocupándose del abordaje legal o constitucional. Un punto de inflexión para el movimiento es el eslogan: lo personal es político, que cuestiona que han de ponerse sobre la mesa otro tipo de debates morales en lo que tiene que ver con la mujer como individuo, la libertad sexual, la violación, el aborto, la violencia, el respeto a sus derechos humanos. También encontramos diferentes tipos. El movimiento está muy diversificado en la actualidad.
y es de gran complejidad. Y solo haremos referencia a las diferentes corrientes existentes, llamadas radical, abolicionista, transfeminismo, de igualdad, de la diferencia, socialista, ecofeminismo, ciberfeminismo, filosófico, separatista, disidente, liberal, factual o científico. Como podemos darnos cuenta, amigas, amigos, el feminismo tiene grandes vertientes y corrientes idiosincráticas. También tiene un gran simbolismo, tiene símbolos muy específicos y muy distintivos de este gran activismo de las mujeres. Tenemos como primero el color morado. En 1909 existió una gran huelga por los trabajadores de la industria textil, en su mayoría mujeres, en la que las empleadas exigían mejores condiciones laborales. El inicio de este paro fue en la empresa Triangle Shirtwaist Company en New York, y un año después de negociaciones, la huelga por fin llegó a su fin. En marzo de 1911 hubo un terrible incendio en la fábrica en la que murieron 146 personas, más del 80% mujeres, usando como símbolo del movimiento feminista. Tiene su origen en el humo que arrojó aquel terrible incidente. Se veía morado por los colores usados en la fabricación de telas. También las suffragettes, un grupo radical de mujeres, los seleccionaron para representar su movimiento social en 1910, en el que exigían equidad y derecho al voto. Después apareció otro símbolo, el triángulo. En años anteriores, la simulación de un triángulo creado con las manos era usado en los movimientos feministas, representando al órgano sexual femenino. Sin embargo, se decidió evitar su uso, ya que existen mujeres sin vagina, las transgénero, y este movimiento es inclusivo. Existe también un triángulo negro, incluido en propaganda feminista, el cual representa solidaridad y orgullo. En tiempo del nazismo, los prisioneros homosexuales, lesbianas, vagabundos, prostitutas, etc., eran identificados así. Después aparece el círculo de Venus. Según la mitología griega, este ícono representa a la diosa Afrodita y según los romanos, a la diosa Venus. El círculo es el vientre de la mujer, la cruz, el cruce de piernas de la mujer y la línea de la vulva. El puño cerrado es otro de los símbolos muy representativos de este movimiento. Es la lucha, la fuerza, la constancia y la no rendición. Después nos encontramos con el pañuelo verde. Las primeras en usarlo fueron las feministas argentinas, al exigir la despenalización del aborto. Hoy en día representa la libertad de la mujer ante el mundo a decidir sobre su cuerpo. Después tenemos la presencia del feminismo en México. En nuestro país surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como resultado de desventajas sociales y desigualdades de las mujeres frente a los hombres, que en aquel tiempo eran mucho más marcadas que en la actualidad. El término no es nuevo, ya que tuvo lugar en la época de la Revolución Mexicana, con las mujeres que buscaron el voto y sus derechos civiles. En diciembre de 1916, en Yucatán, se dio un primer movimiento feminista, cuando se celebraron dos congresos, encabezados principalmente por maestras y mujeres de clase media, que buscaban crear consenso en torno a las reformas educativas y sociales. Las mujeres, al visibilizar experiencias de violencia y al cuestionar las desigualdades del espacio privado, se empezaron a organizar para combatirlos y a levantar la voz por sus derechos, a la educación,
a decidir, a participar en la vida social y política de su comunidad. Después le siguieron otros en los años 20 y 30, en los que además de discutir derechos laborales, se puso sobre la mesa el derecho a votar de las mujeres. Posteriormente, el término dejó de emplearse porque las organizaciones obreras y de izquierda tenían desconfianza por considerarlo ligado a la burguesía. Los grupos del feminismo son otro concepto relevante en el tema que hoy abordamos. Se conformaron grupos como el Frente Único Pro Derecho de la Mujer o el Ateneo Mexicano, de mujeres que buscaban generar un espacio intelectual para y de participación de mujeres, y de participación de mujeres activas, que fueran escuchadas, que fueran tomadas en cuenta, que sus ideales fueran difundidos. Por fin, en 1953, las rebeldes y sufragistas, como se les llamó en esa época, lograron materializar su lucha al aprobarse las reformas a la Constitución, con las que las mujeres tuvieron derecho al voto. Los años 60 y 70 se centran en la liberación de la mujer. Por último, en los años 90 y hasta hoy en día, constituye una continuación y reacción a las lagunas que se perciben con la violentación de los derechos humanos individuales, colectivos e institucionales en contra de las mujeres. Gracias a jóvenes universitarias, el movimiento se intensificó en 1980, de manera que las mujeres demandadas estudiaron relacionadas con el cuerpo, la sexualidad, el aborto y la libre expresión. Además, estas demandas reaccionaron que no es lo mismo ser una feminista militante con estudios a una mujer obrera o indígena, ya que todas tienen distinta realidad económica y social. La pluralidad, en todo caso, se debe a que las mujeres vivimos diferentes situaciones de desigualdad y violencia. También en nuestro país ha habido significativamente protestas. El 8 de marzo de 2020, decenas de miles de manifestantes exigieron al gobierno que actúe y detenga la violencia que mata en promedio a 10 mujeres cada día. El 9 de marzo del 2020, miles de mujeres desaparecieron de las calles, las oficinas y las aulas en todo México como parte de un paro laboral para protestar por la violencia que sufren y para exigir al gobierno que tome medidas. Ya no es humanamente posible seguir viviendo en un país donde asesinan a una mujer de manera más brutal y no haya consecuencia alguna, y que haya una cultura que lo sustente y lo permita. En amplio apoyo que recibieron tanto la marcha como el paro, también fueron inspirados por el movimiento global MeToo. MeToo es el nombre de un movimiento iniciado de forma viral como hashtag en las redes sociales. Surgió en octubre del 2017 para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual contra las mujeres. La violencia ha generado un debate nacional en torno a la violencia de género y la arraigada cultura del machismo en México, que ha logrado trascender las divisiones tradicionales que caracterizan a la sociedad mexicana, altamente estratificada, edad, clase, raza y afiliación política. Algunas de las empresas más grandes del país aseguraron a sus empleadas que no enfrentarían sanciones si se ausentaban del trabajo. Muchos funcionarios, celebridades, líderes religiosos, así como agencias de gobierno, locales, estatales y federales, apoyaron la medida, que fue promovida con la etiqueta Un día sin nosotras. Aunque
Grupos de derechos de las mujeres y colectivos feministas han instado al gobierno a crear una fiscalía especial para feminicidios y casos de desaparición. Otros han presentado demandas más amplias que van desde derechos reproductivos hasta igualdad salarial. En la Ciudad de México, decenas de miles de mujeres desaparecieron de las calles y las oficinas y las aulas en todo México ese histórico lunes como parte de un paro laboral para protestar por la violencia que sufren y sufrimos las mujeres, para exigir al gobierno que tome medidas, que diseñe políticas públicas con perspectiva de género. La ausencia de las mujeres en espacios públicos intentaba ser un recordatorio de que cada día 10 mujeres son asesinadas en México y desaparecen para siempre de sus hogares, de sus familias, de la presencia ante sus hijos, de la sociedad, para que dijeran todas esas organizaciones que esas mujeres no están solas, que esas mujeres víctimas están representadas por nosotras y por nuestra voz, que en nombre de ellas y de nosotras mismas clamamos justicia, pero no nada más una justicia legal, jurídica, sino una justicia social. Ya no es humanamente posible seguir viviendo en un país donde asesinan a una mujer de la manera más brutal y no haya consecuencia alguna, y que haya una cultura que lo sustente y lo permita. El paro, así como una marcha que atrajo a decenas de miles de mujeres a las calles el domingo, fue un parteaguas para México, un país que durante mucho tiempo ha sido incapaz de lidiar con el machismo arraigado y la violencia de género. La acción colectiva sin precedentes también puso a prueba el liderazgo del titular del Poder Ejecutivo Federal en las semanas anteriores, cuando protestas y marchas menos numerosas sacudieron la Ciudad de México. Parecía incapaz, superado el tema para el gobierno federal. El reconocer la magnitud de la creciente frustración al culpar de los asesinatos de mujeres a políticas neoliberales pasadas y responder a las demandas de las manifestantes, de manera que los críticos calificaron de desatinadas, insensibles o condescendientes la postura indiferente, insensible, desinteresada del gobierno federal y de la política pública que aborda o que se le olvida abordar con contenido esta problemática de violencia contra las mujeres. El movimiento feminista lucha por una causa legítima. Esta causa legítima que quiere ver esta causa legítima, amigas y amigos. ¿Por qué no, amigos? Que se tienen que sumar, porque las mujeres no solamente debemos de luchar por nosotras mismas, nosotros necesitamos que se sumen los hombres en calidad de padres, de hermanos, de primos, de amigos, de parejas, de esposos, de hijos. Es importante generar una cultura de legalidad y de estricto respeto a los derechos humanos, de los cuales son titulares o somos titulares las mujeres. Es relevante rediseñar una educación para acabar con el sexismo desde las aulas, desde las instituciones educativas. Tenemos que sumarnos para generar un frente único
que vaya por abatir la violencia de género que lesiona, que daña, que lastima a lo más sagrado, a lo más sublime, a lo más grande, a lo más sutil, a lo más sensible que tenemos en nuestra esencia y en nuestras familias, a las mujeres, las generadoras de vida, las madres que generamos linajes de sangre, linajes de familia, que somos guerreras y que estamos al pie de lucha en un activismo legítimo, porque se reconozca lo que valemos. Amigas, amigos, yo quiero llegar a una conclusión después de haberles compartido estos puntos de vista. Los logros del movimiento feminista ni son pocos ni han sido gratuitos. La agenda de la igualdad aún tiene pendientes importantes para que las mujeres puedan ejercer plenamente su liderazgo político, social y económico. Esto es, una paridad sustantiva de derechos y oportunidades. Su servidora y amiga, maestra Julieta Consuelo Cruz Pulido, les agradece este espacio en el que ustedes me han permitido llegar y he sido escuchada. La atención, el interés que han dedicado al tema. Estaremos aquí, amigos, amigas, cordialmente haciéndoles invitaciones para abordar temas de interés para nosotras, las mujeres, sí, con perspectiva de género, y juntos vayamos construyendo una cultura de legalidad y de respeto a nuestra condición de féminas. Muy buenas tardes.